Continúo hablándole acerca de mi vida y de los milagros, las cosas que Dios nos dio en estos momentos que fueron difíciles, pero también fueron momentos de bendición, porque Dios estaba haciendo con nosotros algo que a lo menos yo nunca había tenido noticia que hubiera sucedido así con alguna persona. Lo que Dios estaba haciendo por mi familia y por mí es algo que agradecí, agradezco, agradeceré siempre porque fue algo maravilloso. Bien, tuve una experiencia en mi vida en este tiempo cuando llegué en el año 98, 1998, a Montemorelos para estudiar. Tuve una experiencia, eh, yo diría, graciosa, una experiencia, algo, porque cuando uno es joven, cuando yo era joven y fui al seminario y vivía en, eh, en el lugar de los varones, era joven. Y era la edad donde se comparten estas cosas, pero ahora con 56 años, ir al hogar de los varones universitarios, porque en Montemorelos están los, eh, los universitarios y están los de la prepa, que allí se dice, los que están en el bachillerato a ese nivel, y son distintas edades. A esta edad estaba yo conviviendo con los jóvenes. Y recuerdo que tuve la experiencia de estar en estos, voy a decir así, dormitorios, pero hay uno que cambia, ¿no? Pero voy a explicar. Estuve hospedado en el cuarto con unos jóvenes de Brasil. Eh, Habían dos jóvenes allí que eran músicos, uno tocaba profesionalmente su guitarra, el otro tocaba la guitarra, pero era distinto y le gustaba más la música moderna. Y como que yo tengo mi manera de estudiar, por las mañanas, me acostaba temprano. Recuerdo que eh, yo dormía en una litera, la última, la tercera litera, la última de arriba. Yo dormía allá arriba alto y no me gustaba estar tan alto durmiendo. Entonces yo lo que hacía es que en el piso bajaba la colchoneta y en el piso la ponía de una manera que los demás pudieran transitar, porque éramos cuatro en cada cuarto. Entonces, venían otros muchachos jóvenes también a cantar cuando el que les gustaba la música más moderna comenzaba a tocar y ahí se hacían su ruido en el tiempo que había que estar haciendo su ruido. Y yo les decía, bueno muchachos, ustedes toquen todo lo que quieren, yo voy a dormir ya. Entonces me acostaba a dormir y ellos seguían con su canto, pero cuando yo me dormía, que enseguida me dormía, empezaba a roncar. Entonces ellos tenían que irse a otro lugar para con su música, porque yo allí con lo que hacía, pues les estorbaba. Después tuve la experiencia de vivir con unos hermanos de apellido Merino, muy buenos jóvenes. Había uno de ellos que no estaba bautizado y yo le ayudé a hacer su decisión, le di los estudios bíblicos y él se bautizó. Llevaba tiempo y no se bautizaba, pero gracias a Dios pude servir para que ellos se bautizaran. Después tuve otra experiencia, porque llegó la época en que venían los de Cuba y estaba Cepero, estaba Pelicier y también vino Aramis. Y yo que estaba allí, pues entonces nos pusieron a los cuatro en un solo cuarto. Después, finalmente,
En el hospital La Carlota habían departamentos donde podían, mm, también habían cuartos para hospedaje y allí nos dieron en aquel momento para que estuviéramos Cepero, Pelicier y yo. Cuando Pelicier y Cepero se fueron para Cuba, llegó Raquel y allí estuve en ese cuarto Raquel y yo. Una bendición tan grande. Teníamos para Raquel y para mí un lugar, teníamos nuestra comida en el comedor de la universidad y Raquel quiso cooperar y ayudar y no porque se lo pedían, sino porque ella quiso hacerlo y yo también me alegré que lo hiciera. Trabajó en la cocina de la universidad y allí conocimos a algunas personas, una de ellas, unas hermanas de apellido Peña. Belita le decían a una, la otra, o Bedelia, y la otra se llamaba Nicolasa, y con estas personas yo hice una gran amistad con ellos y la familia de ellos que vivían en Montemorelos. Y recuerdo que con Nicolasa iba a distintos lugares ayudar a iglesias, iglesias que se estaban construyendo, iglesias que necesitaban visitas para estudiar, para la predicación, y así visité a muchos lugares, muchos lugares. Inclusive estuve en una gira misionera en iglesias de las montañas, unas montañas que decían San Gil, inmensas montañas. Y recuerdo eh, el tiempo que pasábamos haciendo este trabajo misionero. Con Nicolasa iba una hija de ella, muy misionera la muchacha, y bueno, hicimos un tour misionero muy bueno. También en una ocasión, Cepero, cuando estaba cerca de regresar a Cuba, por el periodo que él estaba estudiando, me llevó a un pueblo que se llama Allende, San Miguel de Allende, y allí hay una zapatería. En México, en vez de decir peletería, se dice zapatería, donde eh, se venden zapatos. Un negocio de vender zapatos y maletas y cosas así. Alejandro González era el dueño de la zapatería y él y su esposa Gloria vivían en el edificio de la zapatería. La parte de abajo era el negocio y ellos arriba tenían su casa y ahí vivían. Ellos eran miembros de la iglesia adventista y en su casa se estaban reuniendo un grupo bastante grande de adventistas. Esto era en el año 1998. Yo comencé a ir allá en el 1998 al final y 1999. Resulta que en la iglesia adventista de Allende, una iglesia bastante activa en aquel tiempo, bien viva, una buena iglesia, estas personas estaban siendo influenciados por una corriente que en aquellos tiempos había, porque pastores comenzaron a predicar que Cristo venía en el 2000. En el 2000 iba a haber un problema con las computadoras y que era el tiempo en que Cristo iba a venir, que había que irse para el campo, que había que hacer una reforma en la vida, en el campo, para liberarse de eh, las persecuciones de las leyes dominicales y que Cristo venía en el 2000, que no había más. Habían pastores que iban a los lugares y sacaron a muchas personas de las iglesias en distintos países.
esto se sufrió. Yo tengo una hermana, mi hermana mayor, adventista también, que estaba en España y hubo un pastor que fue allí también a predicarle a esta iglesia y muchas personas fueron enredadas en esta situación. Mi hermana me escribía y yo me comunicaba con ella y le ayudé para que no fuera enrolada en en esto, que lo que hizo fue sacar gente de la iglesia. Y muchas de las personas que se salieron de la iglesia, cuando Cristo no vino, tampoco regresaron a la iglesia, se quedaron en el mundo. Bueno, pues cuando yo vi que esa situación estaba allí, porque había una familia de apellido Vaca, adventistas en Estados Unidos, en Texas, regresan a Allende y ellos eran los que estaban dirigiendo a este grupo que se estaba yendo de la iglesia. Yo llegué con Alejandro, o sea, sí en su casa, y él era el líder oficial del grupo, porque era en su casa donde esto se hacía. Yo les ofrecí a ellos que si ellos estaban de acuerdo, yo iba a visitarlos todos los sábados. Y quería compartir con ellos un seminario acerca del santuario y un seminario acerca de las profecías bíblicas. Y estuve casi todo ese año yendo a Allende, enseñándoles lo que la Biblia dice y gracias a Dios al grupo entero los rescaté. Y antes de irme de allí, el grupo entero lo dejé otra vez asistiendo a la iglesia con participación en la iglesia. La familia Vaca, que fue la única que se compró una propiedad en el campo, se fue y yo no supe de ellos después del año 2000. Ellos no regresaban a la iglesia y su actividad pues se había desplomado porque Cristo no había venido. Mucho daño se hizo con respecto a esto. Pero bueno, gracias a Dios pude lograr esto. También tuve la oportunidad de ayudar a otras iglesias del área en cultos por la noche y también en cultos durante el sábado. Pude ayudar y pude asistir. Pude ir a las montañas, a los ríos, a acampar con jóvenes que necesitaban un pastor que los guiara. Entonces me invitaban y yo iba al frente de esos jóvenes a tener estas actividades de campismo entre las montañas bien intrincadas y siempre se hacía al lado de un río. Como mi vida y mi actividad era en la iglesia y Raquel me ayudaba en esto, muchos pastores del área pues simpatizaban conmigo por lo que yo estaba haciendo y me comienzan a preguntar que qué iba a hacer cuando yo terminara mis estudios. Yo les decía que tenía que regresaría a Cuba, porque aunque Cuba no me había enviado, la universidad me estaba dando esta preparación para que yo ayudara al seminario de Cuba. Y que además yo tenía un hijo que era pastor en Cuba y que yo no lo iba a dejar a él solo en Cuba. Que ya todos mis hijos estaban fuera, pero mientras que yo tuviera un hijo en Cuba, yo no lo dejaba allí. Entonces ellos se interesaron en ayudarme para que ese hijo que me quedaba en Cuba también tuviera visa y pudiera venir a México para que yo no regresara a Cuba y pudiera estar con toda la familia fuera de Cuba. En ese entonces llegó a la universidad David González con su esposa. David González, pues allí nos alegramos de vernos, compañeros del seminario, todo el tiempo mm, que estuvimos y vivíamos cerca uno del otro, teníamos muy buena amistad. Entonces, alguien, o supongo yo que sería un pastor llamado Ismael
eh, bueno, se me fue el nombre ahora, pero yo ahorita lo voy a mencionar seguramente, pues me acuerdo muy bien de él. Pues este Ismael, él era Ramírez, él era director oficial en México de tu historia preferida, pero él tenía su trabajo en la imprenta, en la universidad y en la Unión, y parece que él habló con David y David habló conmigo con la idea de ayudar a traer a mi hijo, a Gercito, a Gerson, a Montemorelos, para que él dirigiera en tu historia preferida. Y yo agradezco a David González y su influencia y a Ismael también Ramírez, porque ellos fueron los que actuaron para que mi hijo y su familia tuvieran visas para salir de Cuba. Estas visas también fue pagada por ellos. Nosotros no tuvimos que pagarla. Así que Dios estaba haciendo una cosa tan grande, ni siquiera la visa de mi hijo con su familia, que eran tres personas, mi hijo, la esposa y la hija de ellos. Pero, bueno, esto lo digo un poquito más adelante. Eh, pues esto es lo que había, lo que estaba presente. Pero, aunque habían hablado de hacer para conseguir la visa, que el hijo mío debía mandar toda la documentación necesaria para que ellos eh, pudieran tramitar su visa, llegó el momento en que yo me gradué de la maestría en teología y entonces iba a regresar a Cuba. Ya hablé en el comentario anterior que lo que pasó que hice las dos maestrías, la de educación también, y que yo debía seguir estudiando. Pero ya había llegado el momento que aunque tenía que regresar a México para seguir eh, estudiando, yo iba a hacer una gran parte de la maestría en educación en ese momento, pero que después iba a hacer esa maestría yendo una vez más otro año, quizás en 2 años en cursillo, la terminaba. Así que llegó el momento en que yo iba a regresar a Cuba. Raquel había ido a la embajada norteamericana porque teníamos nuestra hija en Estados Unidos y a Raquel le habían dado visa a, para ir a Estados Unidos. Pero por distintas razones no podía ir y no podía ir y el tiempo de la visa pues se le estaba ya casi por vencer. Cuando llegó el último sábado íbamos a ir a Allende para despedirnos del grupo de Allende, cuando llegó ese momento, eh, íbamos, Raquel y yo, siempre me acompañaba, íbamos a un lugar donde había una parada del ómnibus que nos llevaba a Allende para ir a la iglesia. Ese día salimos un poco tarde por alguna razón que yo no entiendo, pero ahora, después sí lo entendí, pero ahora no lo entiendo. Se nos hizo tarde y estábamos en la parada acostumbrada a la de todos los sábados. Y de pronto le digo a Raquel, Raquel, por qué no vamos a la terminal camionera? Porque en vez de terminal de ómnibus, era la terminal de los camiones, porque en México a los ómnibus le dicen camión. Vamos a la terminal camionera. Y
Bueno, ¿cómo se me ocurre eso en ese momento? Entonces comenzamos a ir por un camino distinto al que nosotros conocíamos. Y agarramos una calle para ir a la terminal y de pronto un carro mm, que venía a nuestras espaldas, venía pasando un carro que se detiene donde nosotros estamos. Era Ismael Ramírez y nos dice, ¿y ustedes dónde van? Entonces yo le dije, vamos a ir a Allende porque ya llegó el momento en que yo mañana voy a viajar a Cuba. Mañana o al otro día voy a viajar a Cuba. Ya terminé, después pero ya voy para Cuba. Cuando Ismael oye que dice que ya yo voy a volver a Cuba, dice, pero espérese que tenemos algo pendiente, la visa de su hijo. Entonces dice, mire señora, usted que se queda, vaya a mi oficina porque tenemos que ver lo de la visa de su hijo. Así que, ¿por qué me agarró tarde? ¿Por qué cuando estaba en la parada, esperando el ómnibus que no tenía que ir a ningún lugar, se me ocurre, vamos a ir a la terminal de ómnibus? A la hora, en el momento en que Ismael Ramírez iba a pasar por allí con su carro. ¿Quién guió ese encuentro? ¿Quién hizo que Ismael nos viera allí? Si no nos hubiera visto allí, es posible que al irme yo y no tratar más nada de esto, pues la visa de Ejército y su familia, ¿qué pasaba con ella? Creo que Dios guió esto. Eso fue un milagro de Dios guiando las cosas para lo que se necesitaba. Bien, regresé a Cuba, Raquel hizo sus trámites, tenían los papeles o parte de los papeles, no sé cuántos tendría de lo que se necesitaba para la visa de ejército. Yo lo único que sabía era que se estaba tramitando. Y le agradezco a David González porque su influencia, porque él era el director de tu historia preferida bajo el cual nosotros trabajábamos. Eh, bueno, después voy a hablar en el próximo de tu historia preferida y conmigo. Pero esto se lo agradezco mucho a David González y también a este otro pastor, Ismael. Bien, llegó el momento de regresar a Cuba y regresamos a Cuba. Raquel ya tenía la visa para ir a Estados Unidos. Y hasta aquí dejo compartiendo este testimonio, este agradecimiento mío a Dios, y por eso lo estoy haciendo, agradecer a las personas que me ayudaron y también a Dios que estaba guiando mi vida de esta manera. Continuaremos este relato, lo continuaremos en la próxima grabación.